Bueno, el tercer y último modelo tiene que ver con el policiamiento basado en la lógica de problemas, la detección de problemas. Por supuesto, este enfoque de policiamiento orientado a la resolución de problemas no es antitético al modelo de policiamiento comunitario, sino que muchas veces son utilizados de manera complementaria. Es decir, uno puede ver mecanismos participativos, etcétera, con policiamiento orientado a la resolución de problemas. ¿En qué consiste? Otra vez la base común de lo que mencionaba al principio, básicamente que el modelo individual de, digamos, detectar un delincuente en una situación no aborda el problema de fondo acerca de patrones delictivos, de por qué en esos lugares o en esas circunstancias o en ese día o en esa hora se producen delitos contra determinados tipos de víctimas, determinados tipos de personas en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica aquí, ¿cuál es? Tratar de establecer, en primer lugar, a partir de la información con que se cuenta, cierto análisis que agregue esa información y que supere otra vez la especificación de casos individuales, que no parecen servir de mucho. Uno, si va detrás del caso individual, no resuelve lógicas más amplias de patrones. Entonces, la idea con eso tiene que ver con no confundir el problema de aplicar cierto mecanismo de detención o de lo que fuese a una persona con la estrategia que está detrás de eso, que implica generar la información necesaria para ver el fenómeno de conjunto. Esto implica, por un lado, entender, por ejemplo, qué casos de victimización repetida se dan en un contexto determinado. En segundo lugar, algo que ya discutimos, que tiene que ver con establecer las áreas o zonas calientes donde parece haber más actividad delictual. Y esto, en un ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, en una encuesta de victimización que hicimos hace 2 años, era muy claro que había, por ejemplo, la estación 11 es un lugar de gran actividad en materia de arrebatos, punguistas y ese tipo de actividades, mientras que el corredor de Avenida Rivadavia, y esto puede ver gráficamente si uno lo procesa de esa manera, era una zona caliente de robo de autos, sencillamente porque son barrios de clase media con rápida salida hacia provincia y por el tema de la autopista. Entonces, ahí que hay formas muy claras de entender patrones y planificar organizacionalmente a la policía en base a esos patrones y no a la acción individual de la denuncia de me robaron el auto aquí o allá. En tercer lugar, este análisis de información puede ayudarnos a entender acerca del perfil de los reincidentes. Es decir, hay actores que son reincidentes paradójicamente reiterados, es decir, personas que cometen delitos y ciertos patrones de delitos en determinadas secuencias, en determinada evolución, y todo eso nos ayuda a tener políticas mucho más focalizadas. También, paradójicamente, se pueden detectar modalidades de delito vinculadas a mercaderías requeridas. Bueno, ahora, por ejemplo, parece estar bastante de moda robar celulares por la calle mientras la persona habla por el celular, ¿no? Entonces, bueno, es bastante evidente que el celular en particular es una actividad, el teléfono celular es una actividad, es un producto deseado en la actividad delictiva. Entonces, uno puede operar sobre el producto más que sobre las personas. Y ahora les tratar de dar un ejemplo. Y finalmente, hay tipos de víctimas. Es bastante claro que uno puede encontrar asociaciones entre zonas, delitos y tipos de víctimas. Por ejemplo, las mujeres entre 40 y 60 años suelen ser objeto de mayor victimización que otros grupos en la sociedad.
sencillamente porque son vistas como más vulnerables y en consecuencia son objeto de victimización repetida. Este tipo de análisis, este tipo de información es la que permite orientar la acción en base a la solución de problemas específicos, porque cuando uno cuenta con todo esto es que puede direccionar cierto ordenamiento de recursos humanos y recursos técnicos para solucionar problemas específicos, tomando en cuenta todos estos criterios. Ahora, lo que estos autores llaman la atención es que estos problemas requieren ser específicos. Y ellos ponen el ejemplo siguiente. Uno no puede hablar de robo. Bueno, si en esta zona hay robo, no me dice absolutamente nada en términos operacionales saber que hay robo en un barrio. Tengo que saber de qué tipo de robo específico se trata, en qué ocasión, etc. Entonces ellos dicen, bueno, había una situación de una zona en donde había mucho robo a construcciones, ¿no? A departamentos en construcción a punto de inaugurarse. Y ahí que se detectó básicamente que había una gran cantidad de episodios que coincidían en su patrón delictivo, en donde por ser las construcciones zonas poco vigiladas, entraban personas y ahí había productos muy deseados. En una construcción por entregarse había, qué sé yo, televisores, microondas, etcétera, 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 que eran obviamente objeto de robo. Lo que se detectó también es que había, en los casos analizados, eran más apetecibles aquellos productos menos, de alguna manera, conectados a la pared o a instalaciones fijas, ¿no? Entonces, es más fácil observar. Bueno, ahí mi hijo está pasando a la posteridad como un señor que llora. Lo que quería decirles entonces es que la especificación de estos casos implica entender y actuar sobre el problema específico. ¿Qué se hizo en este caso? Se operó con los constructores y se les dijo que en lugar de instalar determinados bienes antes de la entrega del departamento, esos bienes se instalasen después de la entrega física del departamento, entonces que no se pusieran microondas y televisiones en esos escenarios. Eso se hizo con una porción de constructores y lo que se observó es que con simplemente alterar el modo en que los constructores entregaban las viviendas, bajó sustancialmente la proporción de robos en obras de esos constructores comparado con los otros constructores que no habían entrado en este plan. A partir de la evaluación de esas medidas se logró reducir sustancialmente un delito específico en una modalidad específica, pero esto requería fundamentalmente entender específicamente el problema. Con esto termino.